De lo que hasta ahora hemos visto del tema de refracción, hemos aprendido que la forma en la que se desvían los rayos. Y ya de manera más concreta, por ejemplo, hemos aprendido que si un rayo pasa del aire al vidrio, se desviaría de una forma diferente a que si ese mismo rayo pasara del vidrio al aire, ¿verdad? Por ejemplo, un rayo que pasa del aire al vidrio, ¿verdad? Hemos aprendido que con respecto a la línea normal, bueno, se va a desviar de una manera que podemos explicar a través de la línea normal, que es una línea perpendicular a las superficies en contactos. Ese rayo que incide en el aire y pasa al vidrio se va a desviar de tal manera que una vez que se desvía y ese rayo le llamamos rayo refractado, el rayo refractado va a formar un ángulo menor con la normal que el rayo incidente, ¿verdad? El ángulo disminuye. Caso contrario a un rayo que pasa del vidrio al aire. En ese caso, el ángulo aumentaría, ¿verdad? O sea, pensemos en un rayo que atraviesa el vidrio o pasa del vidrio al aire. Entonces, si medimos el ángulo de ese rayo con la normal, esta línea perpendicular a las dos superficies en contacto, formaría en este caso un ángulo menor que el rayo una vez que atraviesa al segundo medio, ¿verdad? Todo esto lo podemos comprobar a través de la ley de Snell que hemos visto anteriormente. Ahora quiero tomar esto como base para explicar cómo se desvían los rayos en un prisma. Y para entender cómo se desvían en un prisma los rayos, consideremos lo siguiente. Pensemos que en este diagrama vamos a girar este diagrama de tal manera que el rayo incidente, el rayo rojo, ahora en lugar de estar en diagonal, es un rayo horizontal. ¿Verdad? Porque queremos explicar cómo se desvía un rayo o una serie de rayos horizontales al pasar en un prisma. Todavía le falta un poquito, tal vez algo así. El rayo rojo consideramos que es un rayo horizontal. Ahora la interfaz ya no es horizontal, está en diagonal, ¿verdad? Bueno, entonces, mientras que un rayo apunta hacia la derecha, el otro apunta hacia la derecha y hacia abajo. Bueno, ahora al mismo tiempo, porque queremos entender cómo funcionan los prismas, vamos a girar este diagrama de tal manera que la línea verde es paralela o queda paralela a ambos diagramas. Y esto es debido a que un rayo que atraviesa un prisma se desvía dos veces, una cuando entra al vidrio o cuando entra al prisma y uno cuando sale del prisma al aire nuevamente, ¿verdad? Entonces, más o menos de esta manera se desviaría ese rayo al pasar por un prisma. Bueno, vamos a ilustrarlo con la siguiente imagen. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Ahora pensemos en un prisma. ¿Verdad? En un prisma, un par de rayos, si fijamos en dos rayos horizontales, se desviarían dos veces, uno cuando entran al prisma y uno cuando salen del prisma, como hemos estado diciendo, pero respetando esa misma condición. Se tiene que respetar la ley de Snell. Aquí podemos ver que estos dos rayos incidentes, o que están entrando del aire al prisma, aquí forman un ángulo, en ambos casos, ¿verdad? Son paralelos, el ángulo es el mismo, un ángulo mayor que los rayos refractados. Este ángulo es menor, ¿verdad? Que también podemos notar que en este caso, como la superficie ya no es horizontal, la normal tampoco lo es. Ambas líneas están en diagonal, ¿verdad? Y esos dos rayos nuevamente van a cruzar todo el prisma y una vez que salgan del prisma van a hacer lo contrario. Aquí tenemos un cierto ángulo. Ahora el ángulo se hizo mayor, sí, porque esta superficie no es paralela a la superficie de entrada. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos un ángulo que es menor que una vez que que el rayo sale del prisma, ¿verdad? Ahora los ángulos se abren. Bueno, todo esto que estamos explicando a su vez es para entender cómo funcionan las lentes. Para entender cómo funciona una lente, consideremos ahora un par de prismas. Vamos a considerar dos situaciones diferentes. Pensamos que tengo dos prismas, ¿verdad? Ya sabemos cómo se desvían los rayos en un prisma, lo acabamos de explicar. Al entrar al prisma el ángulo disminuye, al salir del prisma el ángulo aumenta, pero los acomodamos de la siguiente manera. ¿Sí? Pongo un prisma sobre el otro, uno de los prismas lo invertimos y ponemos uno sobre el otro. Entonces, como podemos notar, todos los rayos en el prisma superior se desviarían hacia adelante y hacia abajo.
mientras que todos los rayos paralelos y horizontales en el prisma inferior se desviarían hacia adelante y hacia arriba. No solo ese par de rayos en cada prisma, ¿verdad? Podría poner otro tercer rayo, cuarto rayo, y todos los rayos en el prisma inferior se desviarían hacia arriba y en el prisma superior se desviarían hacia abajo, de tal manera que los rayos se aproximarían, se concentrarían en cierta zona, pasarían por una zona cercana a todos los rayos. Ahora, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo se desviarían los rayos si ahora ese par de prismas los acomodo de esta otra manera? Los invierto ambos prismas, pues. Entonces, como podemos notar, ahora todos los rayos horizontales que atraviesen el prisma superior se desviarían hacia arriba y todos los rayos que atraviesen el prisma inferior se desviarían hacia abajo. Acomodando así los prismas, haríamos como que los rayos se abren, se alejan entre sí. Esto no es del todo cierto porque todos los rayos que atraviesen el prisma superior van a salir paralelos realmente, y entonces siempre van a guardar entre sí la misma distancia ambas líneas, aunque eso es un poquito es absurda esa explicación entre dos líneas. Tendríamos que especificar de qué distancia estamos hablando, ¿no? Pero bueno, saben a lo que me refiero. Entonces otra línea en el prisma inferior también saldría paralela y bueno, pues entonces estarían igual de separadas todo el tiempo, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿podría un prisma o podríamos hacer algo con el prisma de tal manera, en el primer caso, cuando los acomodé de esta manera, podríamos hacer algo de tal manera que los rayos al desviarse, en lugar de que se concentren en una zona, se concentraran en un punto? Y en el segundo caso, podríamos modificar un poco esta estructura de tal manera que los rayos, en lugar de que todos los rayos en la parte superior se desvíen de manera paralela hacia arriba y en el prisma inferior paralelo hacia abajo, que se desviaran en forma de abanico. Así es, y eso es precisamente lo que hacen las lentes. Aquí en ambos pares de prismas, ninguno podemos considerar que sea una lente, porque una lente tiene que desviar los rayos precisamente de esa manera, de manera que se cumplan ciertas condiciones, ¿verdad? Tenemos dos tipos de lentes, unos que dispersan la luz y otro que la concentran, pero en el caso de que la concentren, en el caso de una lente se espera que la concentren en un punto, y en el caso de una lente que dispersa los rayos, se espera que disperse los rayos en forma de abanico, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer, pues? Bueno, pues darle forma de lente, es decir, pulir esos dos pares de prismas en el caso superior, de tal manera que en lugar de tener forma de rombo, tuviera una forma de ojo, ¿verdad? Pulirlo hasta darle las caras, en lugar de ser planas, fueran curvas. Y lo mismo en la parte inferior, pulir ese par de prismas hasta darle curvatura, de tal manera que al final nos quedaran las estructuras en forma de reloj de arena, ¿verdad? Y eso es precisamente una lente, ¿verdad? Una lente, pues generalmente así no la imaginamos, pero la característica es que un conjunto de rayos horizontales se desvían en una lente de tal manera que tiene forma de ojo y que en realidad vamos a aprender que se llama lente convergente, ¿verdad? Se desvía de tal manera desvía los rayos de tal manera que los concentra en un punto, ¿verdad? Que además vamos a aprender que se llama foco. Y precisamente de ahí viene el nombre de lente convergente. Es sinónimo de que concentra la luz, ¿verdad? Esa es la característica que tiene. Mientras que una lente divergente, ¿verdad? Pudiera ser esta que acabo de poner en forma de reloj de arena, hace que un conjunto de rayos paralelos se desvíen en forma de abanico, se alejen, se dispersen, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre de lente divergente. Cabe aclarar que este no es el único tipo de lente convergente, y el lente superior y la lente inferior tampoco es el único tipo de lente divergente. Hay tres tipos para lentes convergentes y asimismo para las lentes divergentes, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, también aquí los rayos, una vez que se dispersan, no se dispersan de una manera azarosa, ¿verdad? Errática, ¿no? Tienen ciertas propiedades. Si todo este conjunto de rayos ya dispersados los prolongara hacia el lado contrario de la lente, también se concentrarían en un mismo punto. Entonces las lentes divergentes, su propiedad es que desvían los rayos de tal manera que parecen provenir de un mismo punto.
Ya notaste algo extraño en los diagramas de las lentes, ¿verdad? O una diferencia con los diagramas de los prismas. ¿Ya te diste cuenta cuál es? En el caso de los prismas, ya habíamos explicado que los rayos se desvían dos veces, una vez cuando entran y otra vez cuando salen del prisma. En el caso de los diagramas de las lentes, los rayos se están desviando, según vemos, solamente una vez, cuando llegan al centro geométrico de las lentes. ¿Esto quiere decir que las lentes desvían una vez los rayos y los prismas desvían dos veces los rayos? No, ambas desvían dos veces los rayos. Sin embargo, para simplificar las explicaciones, se hace esa consideración, pero no es cierta, ¿verdad? Vamos a considerar por simplicidad que las lentes desvían una vez los rayos. Bien, pues vamos a ver más características y tipos de lentes.